Ingeniería del ocultismo, mis lores y ladies. Paul Wallis dice, Tony, tenemos otra pregunta a la que pasar. Este es Paul Bruce, y lo que quiero saber ¿es Yahvé uno de los Elohim? Porque sé que Elión era el Elohim más alto, pero lo que quiero saber es Yahvé, que es uno de los Elohim, si pronto será expulsado del Consejo Celestial, por toda la calamidad que está causando en el planeta, con todas las guerras que van entre Israel y el pueblo palestino. Porque sabemos lo que está sucediendo allí, pero eso es lo que quiero saber, gracias. Paul Wallis dice, entonces, simplemente repetiré esa pregunta, ¿era Yahvé uno de los Elohim? ¿Fue expulsado del consejo por sus tendencias guerreras? ¿Es el uno realidad, presente o simplemente pertenece a la historia? ¿Qué piensas, Mauro? Mauro Biglino dice, sí, era solo uno de los Elohim, y lo que tenemos que saber es el hecho de que a Yahvé se le asignó solo un grupo de hebreos, no el pueblo hebreo antiguo, porque a Yahvé se le asignó solo un grupo de hebreos, no el pueblo hebreo antiguo, porque a Yahvé le fue asignada solo la familia de Jacob. Entonces, Yahvé para poder conquistar una tierra, para gobernar, tenía la necesidad de luchar contra otros Elohim. Y creo que esto es posible, que esto continúe, porque en esa tierra, allí, las guerras continúan, desde hace más de 2000 años. Y Yahvé, entonces, no es un Elohim universal. Y no es el Elohim de todos los hebreos. Porque en la Biblia, leemos literalmente, que estaba peleando, también contra otras familias de hebreos. Quiero decir más, él estaba luchando, contra otras familias, de la misma familia de Abraham, como los moabitas, los amonitas, etc. Así que podemos ver, lo que está sucediendo, ahora en Palestina. Como una de las muchas guerras, que se libraron en esa tierra. Paul Wallis dice, sí, creo que es correcto. Mencionamos el escenario anteriormente, donde los Elohim están siendo divididos en tierras y grupos de personas, y la tierra está siendo dividida por una entidad referida a el Elión, el poderoso, más alto que los otros poderosos. Y Yahvé es uno de los Elohim. Parece ser uno de los más jóvenes, porque recibe un trato injusto, obtiene un grupo étnico sin tierra, y como acaba de señalar Mauro, no obtiene a todos los descendientes de Abraham. Obtiene las tribus de Jacob, las tribus de Israel, y como mencionamos antes, crea un gran problema, porque tienes un grupo étnico sin tierras, sin ciudadanía. Y siempre que eso sucede en el mundo, es un problema, y es una injusticia, y por eso, algunas de las historias que leemos, son de un Yahvé yendo a la guerra. Porque quiere justicia para él, y para su grupo étnico. Y bueno, hay una serie de grupos étnicos, que se pueden imaginar en todo el mundo, que se encuentran en esa posición hoy. Son apátridas, no tienen ciudadanía, no tienen igualdad de derechos, algo que es una cuestión de derechos humanos en todo el mundo. Podríamos pensar en el pueblo rohingya, y ciertamente podríamos pensar en los palestinos de hoy, y pensaríamos en las tribus de Israel del pasado. Y creo que algunas de estas historias antiguas realmente nos dan una lente para entender las cosas que suceden en el mundo actual. Y ser apátrida es un problema enorme. Es un problema de injusticia. Creo que la otra parte de la pregunta de Pablo, acerca de que Yahvé fue expulsado por guerrear. No lo creo, porque muchos de los Elohim eran seres guerreros, y cuando miramos el consejo del cielo, o el Be'adatel, el consejo de poderes, en las escrituras hebreas, encontramos que muchas veces, lo que hacen estos es fomentar la guerra. En 1 de Reyes 22, el vidente Micaías ve remotamente al consejo del cielo, y lo que ve que hacen es fomentar la guerra. Y hay un ser en el consejo que dice, creo que puedo engañar a esta nación para que invada otra nación, basándose en información de inteligencia falsa. Y todo el consejo piensa que es una idea maravillosa. Entonces Yahvé no es muy diferente de los otros Elohim en cuanto a que le gusta la guerra. Y va a la guerra usándola para sus propios propósitos, y piensa que una humanidad dividida y en guerra no es algo malo. Y nuevamente, creo que nos cuentan estas historias para ayudarnos a comprender por qué el mundo funciona como lo hace.
Y muy a menudo, tenemos guerras que se nos presentan como conflictos internacionales entre naciones. Pero si miramos y escuchamos con atención, descubrimos que no son conflictos internacionales, son conflictos entre las potencias que gobiernan. Y se trata de qué poder tiene qué grupo étnico, qué tierra y qué recursos. Y un ejemplo famoso de esto, para hacerlo menos controvertido, lo podríamos tomar de la Primera Guerra Mundial. Y se acercaba la primera Navidad de la Primera Guerra Mundial, y los muchachos de clase trabajadora de Alemania decidieron que no querían matar a los muchachos de clase trabajadora de Gran Bretaña en Navidad. Querían hacer otra cosa en Navidad, y empezaron a cantar villancicos, y luego salieron de las trincheras, y se encontraron en tierra de nadie. Y jugaron fútbol juntos, e intercambiaron regalos, porque los chicos de clase trabajadora de Alemania y los chicos de clase trabajadora de Gran Bretaña no discutieron entre sí. La discusión estaba entre los poderes, entre los gobernantes, las familias reales, sobre quién tenía qué territorio, quién tenía qué grupo de personas y si estaban respetando los tratados que habían celebrado anteriormente. Incluso allí, se podía ver que no se trataba realmente de un conflicto entre naciones. Las naciones fueron empujadas a un conflicto entre potencias, y creo que si observamos los conflictos en el mundo actual, encontraremos la misma situación. Si preguntas a hombres, mujeres y niños en la calle, ¿cuál es su argumento entre ellos? Te dirán que no somos nosotros, es nuestro gobierno. No somos nosotros, son quienes actúan por nosotros. Ahí es donde está el conflicto, y por eso creo que nuestros antepasados intentaron prepararnos para comprender la política real de por qué las cosas funcionan como lo hacen en el mundo de hoy. Mauro Biglino dice, estoy absolutamente de acuerdo con Paul, cuando dice que Yahvé no era diferente de los otros Elohim, y que Yahvé actuó igual que los demás para conquistar naciones, áreas para gobernar absolutamente. Paul Wallis dice, gracias Paul, por esa pregunta, fue una pregunta realmente reflexiva. Tony, ¿qué tienes a continuación para nosotros? Hola a todos y espero que la calidad sea buena. Me encantan sus trabajos, y estoy realmente intrigado por Mauro Biglino. Espero haber dicho bien su nombre. Con respecto a las traducciones de Elohim, recuerdo que escuché al Dr. Michael Haizar, quien lamentablemente falleció, en su interpretación del Salmo 82, y en su interpretación dijo, que se traduce que Elohim en singular está en medio de Elohim en plural. Entonces, parece que el Salmo 82 se refiere a la palabra Elohim como singular y también como plural. Y esta es su opinión sobre el hecho de que Elohim también puede significar Dios como Dios singular, pero también puede significar sí, como lo llamas, los poderosos. ¿Cuál es la verdadera traducción del Salmo 82? Sería bueno escuchar eso. Está bien, Dios les bendiga. Paul Wallis dice, maravilloso. Bueno, puedo empezar con este Mauro, y luego me puedes decir si lo he hecho bien. Mauro Biglino dice, está bien. Paul Wallis dice, entonces, Elohim es una palabra muy interesante y, aunque creo que es una de las primeras palabras de la Biblia, que tradicionalmente se traduce como Dios, no significa lo que entendemos por la palabra Dios. Es una palabra, en forma plural masculina, que si la desglosamos, significa los poderes, o los poderosos, y cuando escribí, Escapando del Edén, me preguntaba por qué esta palabra Elohim tomaría formas verbales en plural, y exhibiría comportamientos en plural, como tener conversaciones, o tener conflictos, o tener guerras. E hice la pregunta, ¿y si realmente es un plural simple? ¿Cómo cambian las historias, si las leemos en plural? Y ese fue el comienzo de mi viaje, pero reconozco lo que dice el judaísmo, de que la gramática que rodea a Elohim es inusual. Hay momentos en los que Elohim parece usarse en singular, con una forma verbal singular, y para ayudarme a entender, hablé con Don Henry Wansbrough, quien era el editor principal de la Biblia de la Nueva Jerusalén. Y tuve una conversación con él, y me sugirió que la palabra Elohim podría ser una palabra en transición,
que esencialmente es una palabra plural que significa poderosa, y por lo tanto es bastante coherente cuando la vemos con comportamientos plurales, formas verbales plurales. Pero también se puede utilizar como colectivo, para que pueda referirse a los poderosos, como un grupo, y así como en inglés, podríamos hablar de la nobleza o la realeza. Y es una palabra singular, pero se refiere a un grupo de personas, y cuando usas una palabra singular, un sustantivo colectivo como realeza o nobleza, a menudo encontrarás que te confundes un poco cuando se trata de agregar el verbo a la oración. Entonces, sería correcto decir que la realeza siempre se mete en problemas, excepto que sabemos que la realeza se refiere a un número de personas, y por lo general, diríamos que la realeza siempre se mete en problemas. Y por razones como esa, podemos ver a Elohim usado en singular como un grupo usado en plural para un grupo de gente. Y creo que también hay momentos en los que a los hablantes les resulta familiar usarlo como sustantivo singular, por lo que podrías decir el Elohim de un lugar y solo te estás refiriendo a un Elohim. Por eso digo que creo que es una palabra en transición, que originalmente era un plural simple. Luego vemos momentos en que podría ser un grupo, un sustantivo colectivo, y momentos en los que podría usarse en singular. Se confunde aún más cuando el redactor a veces pega el nombre Yahvé, donde solía estar la palabra Elohim, y otros lugares donde pone a Yahvé y Elohim uno al lado del otro. Así que estos son mis pensamientos. ¿Qué opinas, Mauro? Mauro Biglino dice, estoy de acuerdo contigo. Porque el término Elohim puede usarse para indicar un grupo de poderosos y un solo individuo en singular. Y es por eso que Elohim se usa con verbos en singular y en plural. El amigo que hizo las preguntas citó a Michael Hazard. Y recuerdo que Michael Hazard, hablando de la asamblea de la que se habla en el Salmo 82, esta asamblea estaba en el cielo y no en la tierra. Por eso creo que es importante saber que necesitamos tener reglas gramaticales a seguir. Pero los antiguos autores de la Biblia no tenían la misma necesidad, y por eso usaban el verbo en plural o en singular, según que quien actuaba era un Elohim singular, como Yahvé, por ejemplo, o los Elohim como un grupo. Paul Wallace dice, maravilloso.